que los niños puedan participar en las actividades. Para eso tenemos nosotros, dentro de las situaciones, pues varias actividades que podemos hacer. Déjenme bajo un poquito el volumen a esa parte, a ver si puedo. Dentro de las situaciones que vamos a tener, entonces, van a ser las barreras para el aprendizaje y la participación. Y todos ustedes ya han empezado a hablar de eso en el foro. Pero entonces, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Son todos los factores en el entorno de una persona que cuando están presentes limitan el funcionamiento y generan una discapacidad. Hay muchos factores que generan estas dificultades. Algunos son intrínsecos en los alumnos, es decir, son parte de los alumnos, pero otros tanto son partes del contexto externo. Son más esa parte que otras, las que de pronto nos llegan a limitar. Las barreras entonces no son de los alumnos, ¿sí? Están fuera de ellos. El término VAP se adopta en lugar de necesidades educativas especiales porque hace referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna. Alumnos en situación educativa en riesgo. Niños, adolescentes y jóvenes cuyo derecho a la educación está siendo vulnerado, lo cual se manifiesta en que no ingresan a las escuelas, ingresan tardíamente, ingresan pero no permanecen, repiten un año o más años, abandonan temporalmente la escuela. Permanecen pero no aprenden según los ritmos y formas establecidas en la escuela, contenidos de baja relevancia que comprometen su trayectoria escolar posterior. Si bien es cierto que algunas barreras se pueden identificar en contextos que están fuera del alcance del grupo del maestro, es necesario identificarlas para promover ante quien corresponda la eliminación o minimización de las mismas. Ustedes en esta lista ya se dieron cuenta de eso, cuáles le corresponde al maestro y cuáles no. Y algunos decían, es que pareciera que algunas están en los dos lados. El maestro puede hacer algo, pero no todo, y hay que buscar en otros espacios. Entonces, dentro de esas limitaciones que tenemos, hay tres contextos donde hay que trabajar: la escuela, el aula y lo sociofamiliar. ¿Qué sucede en su entorno? Tenemos distintas clasificaciones de la barrera. Una de las más seguidas o más aceptadas sobre estas barreras de aprendizaje es la de Iksani-Tugdegibol, que nos habla de 4 tipos de barreras a las que se van a enfrentar. Primero, actitudinal. Segundo, metodológicas. Tercero, organizativas y sociales. Actitudinales, para que ustedes revisen en su lista o en las listas que tuvieron. Destacan todas aquellas que son una tendencia de suponer que el alumno con discapacidad no es nuestro alumno, sino más bien del especialista. Son tontos, yo no puedo hacer nada. Son retardados, yo no puedo hacer nada. Que se vayan con UDE y con USAER. Se manifiesta con actitud negativa del maestro hacia el alumno. Barreras mentales del alumno hacia el aprendizaje. Muy bajas o muy altas expectativas de los padres y docentes. Actitud sobreprotectora de padres, de docentes o compañeros. Es decir, hasta el polo opuesto, ¿no? O sea, uno diciendo que son tontos y otro que, pobrecito, lo vamos a proteger. Rechazo abierto o encubierto del personal de la escuela. Acoso o rechazo de los compañeros. Que también ustedes lo identificaban bien en la lista que hicieron. Metodológicas, también me gustó eso. Las detectaron muy bien en las listas. Aquellas donde destaca la creencia de que es imprescindible trabajar en clase con niveles de aprendizaje semejantes entre el alumnado. Por tanto, se hacen imprescindibles el trabajo individualizado. Se manifiesta con currículum rígido, poco o nada flexible, contenido curricular poco relacionado con las experiencias previas de la vida diaria de los alumnos, exigencias curriculares poco apropiadas, ¿sí? Poca o ninguna correlación de contenidos. Básicamente lo que ustedes llamaban, pues, actividades conductistas o clásicas, ¿sí? Que el maestro está utilizando. Poca o ninguna utilización de apoyos para el aprendizaje,
No adecuación del currículum según las características de aprendizaje del alumno, cognición, ritmo y estilo. No aplicación o creación de los recursos que faciliten el acceso al currículum, fallo en motivar al alumno. Material de enseñanza poco comprensible. Escasa o ninguna coordinación metodológica entre docentes. Falta de apoyo efectivo del docente especializado. No reforzamiento ni generalización de lo enseñado. Maestros, lo más importante que tiene que realizar un maestro no es enseñar lo que hizo, sino también retroalimentar al evaluar. ¿Qué te equivocaste, Filovena? Esto tienes que corregir. ¿Qué estás haciendo, Rogelio? Estas son mis recomendaciones para que seas mejor. Siguiente barrera, organizativa. Hace referencia a las diferentes formas de agrupación del alumnado y de las posibilidades de intervención de la comunidad en diferentes formas de apoyo a la escuela. También considera analizar la nueva organización del trabajo del profesorado de apoyo. Se puede observar, pues, no hay coordinación en las entidades comunitarias para la búsqueda y utilización de recursos. Dificultades en el proceso de matrícula de alumnos de la comunidad. Ausencia de un plan de mejora continua o una planeación estratégica que planifique, orqueste todas las acciones para la inclusión. Poca o ninguna coordinación y fluidez entre las diversas etapas del proceso educativo. Falta de funcionamiento del consejo técnico escolar. Un maestro hace una cosa, otro maestro hace otra cosa completamente. Y me pareciera que esas ideas no cuajan porque no hay un apoyo real entre los alumnos. ¿Sí? Tenemos aquí las sociales. Se pone un especial énfasis en el papel de las familias, especialmente cuando estamos trabajando con familias no académicas. Los prejuicios sobre las mismas constituyen una de las barreras más importantes para el aprendizaje de muchas niñas y niños con y sin discapacidad. La lejanía a centros escolares, la pobreza que obliga al trabajo de menores que desertan de los centros escolares, las deficientes condiciones de vivienda, la falta de recursos para el aprendizaje. La carencia de estimulación en los primeros años, escasa o nula accesibilidad a centros o actividades extraescolares, ambientes comunitarios de riesgo, prejuicios, sobreprotección, ignorancia, discriminación. ¿Sí? También ustedes las manejaban bien en la lista. No vas a la escuela porque eres indígena, porque no manejas el mismo idioma, porque no te vistes igual. Pero una de las barreras que también te enfrentan fuera de esta lista son las físicas o arquitectónicas. Ausencia de vías de acceso adecuados, dificultad para el uso de servicios básicos, ausencia de referencias o señalizaciones para la orientación de personas con pérdida de la visión o de la audición. Tenemos varias personas que ni siquiera respetan los espacios exclusivos, ¿no? Aulas mal ventiladas, mal iluminadas, con poco espacio para el desarrollo de actividades y la movilización segura. Bancas inapropiadas para alumnos con problemas motores, zurdos e hiperactivos. Cercanía de la escuela a vías muy transitadas o fuentes de ruido. Una de las barreras más importantes, ¿sí?, que vamos a encontrar y que tenemos que cambiar porque corresponde al maestro, no son aquellas barreras que he nombrado, ni siquiera las arquitectónicas, ni las físicas, ni las organizativas. El mayor problema que pueden encontrar los chicos son las barreras humanas. Un entorno cada vez más globalizado con estudiantes provenientes de todos los ámbitos de la vida. La inclusión en la educación no es solo una sugerencia, sino una necesidad. Encontramos dentro de las muchas situaciones que hay niños o hay personas que dentro del contexto de la escuela no tenían por qué haber terminado con éxito la escuela. Sin embargo, la persona que facilitó ese cambio o la forma en que se enfrentaba esa barrera hizo que esas personas fueran mejores, ¿no? Ahorita hay una película que tiene un tono hollywoodesco, de Eugenio Derbez, que se llama Radical, que están anunciando en el cine, ¿sí?, que enuncia algo bien importante. O sea, cómo un maestro puede transformar una vida, ¿no? Que esa es la idea de las barreras.
O sea, podemos encontrar gente que no tiene las condiciones para sobresalir en la escuela. Sin embargo, sobresalen porque hubo alguien que les cambió la vida. Eso es lo más importante. Y yo lo nombro mucho. Los niños que van bien en la escuela, que entran a la escuela con las mejores condiciones, con una buena familia, con papá y mamá y todo el entorno económico, que tienen libros, pues siempre van a sobresalir, porque tienen una estabilidad social, económica, mental, tienen a su familia, como diría Loreto, ¿no? Mi familia me respalda, ¿no? O yo respaldo a mi familia. Lo más importante, la familia, pues sí, la tienen. Y aunque Cecilia sea la peor maestra del mundo, esos niños van a ser los mejores porque tienen una familia que les respalde. Aunque les toque a Moisés, que nunca trabaja, esos niños van a sobresalir porque no importa quién esté dando clases. O sea, son mejores, tienen quien los respalde. Y son a los que juzgamos en las escuelas. Ah, ya aprendieron, ya sacaron 10, ya se van desarrollando. ¿Sí les suena eso? Pues sí, claro. Pero, ¿y el resto de los, no sé, 29 niños que no tienen para comer, que su familia no la ven, que su papá es borracho y les pega a su mamá? Todos esos entornos, ¿qué pasa con ellos? Entonces, algo que yo he aprendido en educación es que lo que hace un maestro, el impacto de un maestro no se mide con el mejor, se mide con el más bajo. Si tú ayudas al niño que está más bajo, que no tiene familia, que no tiene hábitos, que no sabe leer, que no tiene un entorno de lectura, que no tiene ni para comer, esos son los que necesitan mejor la educación. Porque cuando encuentran un hambre de querer mejorar, no hay nadie que los pare. Nadie, ¿no? Casos de éxito, vean a Cristiano Ronaldo, que no tenía nada con su familia. Vean casos de éxito donde ellos veían y decían, no tengo nada, tengo que ser el mejor para sobresalir. Y en ese entorno van a encontrar mucha gente que pasa eso. No son los mejores, pero saben que pueden llegar a serlo. Dentro de ese camino, ustedes van a encontrar en educación que cuando Kevin agarra un niño que no tiene condiciones para aprender y que seguramente en otra escuela lo van a sacar y que se enfrentan con Kevin, y que Kevin lo apoya, hay algo en el corazón que les va a llenar de orgullo y decir, lo que estoy haciendo sirve de algo, ¿no? Yo en un foro platicaba con unas maestras y la maestra decía, es que yo el día del niño ya no les regalo cosas a los niños, voy y compro bolsitas porque los niños pues no agradecen los dulces. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo dentro del entorno como maestro, yo siempre hacía algo preparado para los niños. Preparado en el sentido de que viene una película infantil y generalmente los niños quieren que tener esa película, porque a mí me tocó que cuando era niño yo no tenía las mejores condiciones, ni mucho dinero y apenas tenía para comer y yo quería unas cosas de unos personajes que se llamaban Looney Tunes, ¿sí? Y yo quería algo, a mi papá no le alcanzaba para eso. Mi maestra de primaria, no me acuerdo si fue de tercero, hizo unos dulceros con la figurita del personaje y nos los regaló. La mayoría de los niños agarró, destrozó el dulcero y se quedó tirado en la basura. Yo lo conservé por años, porque era lo único que yo tenía cercano a esa parte, porque yo no tenía dinero. ¿Sí me explicó? Entonces, para mí, David, que los dulceros de los 30 alumnos, uno lo guarde con cariño, para mí es suficiente. Porque habrá gente que lo tiene todo y no lo va a valorar. Pero habrá gente que no lo tenga y va a valorar esos detalles. ¿Sí me explico? Eso es parte de esta mirada de las barreras humanas. ¿Qué puedo hacer yo por el otro? Porque al final eso determina cómo voy a eliminar las barreras. Dentro de estas situaciones que tenemos, la educación es un derecho, no es un acto de caridad. Lo que implica entonces que el maestro tiene que hacer todo lo posible para transformar ese entorno. Las barreras para